Hola chicas, buenas tardes. Continuando con nuestro curso de Biblia Simplificada en esta unidad 2, donde hablamos del Pentateuco y los libros históricos. El día de hoy compartiremos el tema 2.5, los profetas mayores. Es muy importante el continuar, ¿verdad? Entendiendo esta parte que Dios nos trata de dar a conocer. Y bueno, como objetivo tenemos conocer qué es un profeta para comprender la importancia de su misión en la historia del pueblo de Israel. Antes, pues, de mencionarles que habrá algunas palabras nuevas como abatió, que es que hizo perder el ánimo, desarmó, derribó, desvió; apremiante, que es de suma urgencia; investido, que es tomar posesión de ciertos cargos o dignidades; oráculos, que son discursos llenos de sabiduría, pronunciados por una persona de gran autoridad; tributar, tener gran respeto, homenaje, obsequiar con algo, ¿verdad? Vasallaje, que está sujeto a un señor por juramento de fidelidad o que depende de otro. Estas son algunas palabritas pues que en el glosario probablemente aparezcan a través de esta presentación. Bueno, en nuestra introducción comentar que la palabra de Dios pues es este medio privilegiado para conocer precisamente su voluntad en los cambiantes signos de los tiempos, y como palabra de vida para todos los hombres en sus distintas circunstancias y situaciones, pues nos alienta mucho. Si nos ponemos a reflexionar en los inicios de nuestra historia, en los cambios y tribulaciones que sufrió el pueblo elegido en este proceso de crecimiento, pues vamos a llegar a pensar en el modo en cómo Dios siempre puso el elemento exacto en el momento preciso. Entonces, es decir, que es innegable reconocer su presencia en todos los momentos de la vida del hombre. En ocasiones, pues se hizo presente a través de los profetas; en otras ocasiones, a través de los hombres elegidos, pues de estos profetas para llevar a cabo una misión específica en un tiempo determinado de la historia y puestos en el camino de su pueblo para guiarlos hacia la salvación. Y nos preguntamos entonces, si se ha hecho presente a través de los profetas, ¿qué es un profeta? Bueno, aquí en la presentación nos lo está diciendo. La palabra profeta viene del griego y significa hablar en nombre de alguien, ¿sí? En Israel, en el lenguaje religioso, profeta es el hombre llamado por Dios para hablar en su nombre, como decimos en el credo, ¿verdad? Creo en el Espíritu Santo que habló por los profetas. Así lo decimos en el credo. Estos no eran adivinos, magos o astrólogos que se dedicaban a leer el porvenir para poder anunciarlo anticipadamente, sino que se les había encomendado una misión especial, que era la función pública precisamente de transmitir la voluntad de Dios en estos momentos decisivos. Por lo tanto, ser profeta no es una profesión, sino una vocación, un llamado que Dios hace a algunas personas en el silencio y en la meditación. Es esta inspiración, ¿verdad? La podía recibir tanto por la vía intelectual o a través de la imaginación, por una visión infusa o una visión natural. Y así podemos acordarnos de estos profetas. Con la ayuda de Dios, ellos han descubierto su plan y su proyecto, transmitiéndolo al pueblo por medio ya sea de palabras o los oráculos, como mencionábamos, estos discursos llenos de sabiduría, ¿sí? Acciones simbólicas e incluso con su misma vida. Entonces, el profeta habla en nombre de Dios, utilizando frases como así dice el Señor. Esto lo podemos encontrar en Isaías en el capítulo 6. Esto para enfatizar que solo actúa el profeta como un mensajero investido de autoridad para proclamar la palabra de Dios.
Esta certeza de haber sido enviado por Dios es un elemento distintivo, ¿sí? Es este elemento distintivo. ¿Y qué es distintivo? Pues que lo caracteriza, ¿sí? Eh, entonces el profeta también se distingue por comunicar siempre su mensaje de acuerdo a las circunstancias y a las necesidades del momento. Su voz es un llamado a juzgar el presente para transformarlo. Su mensaje puede ser denuncia de pecados y amenazas de castigo, pero también puede ser anuncio de esperanza y sobre todo de restauración. Y así lo vemos, ¿verdad? Cuando nosotros nos bautizan, ahí nos da el don, el bautismo, el Espíritu Santo, sacerdotes, profetas y reyes. Y bueno, como profeta, anunciamos la buena nueva y denunciamos aquellos pecados, amenazas, etcétera. De tal manera que sobre todo el profeta es un tierno y apremiante llamado a la conversión. Los profetas invitan a todos a regresar al recto camino de la alianza y de la observancia de la ley, el único camino que conduce a la salvación. Y bueno, el día de hoy vamos a ver los libros proféticos, los profetas mayores, ¿sí? Los libros proféticos del canon bíblico son 16, ¿sí? Primero tenemos los 4 llamados mayores, que son los que vamos a ver ahora. Los mayores que son el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y la próxima semana estaremos viendo los 12 llamados menores, los 12 profetas llamados menores. La diferencia entre los mayores y menores es solamente por la extensión del contenido, pues cada uno de los mayores estaba escrito en un rollo de pergamino, mientras que los menores estaban en un solo llamado rollo de los 12 profetas. De tal manera que estos escritos abarcan un periodo de más de 4 siglos. Los mensajes más insistentes eran ahí la parte de invitar al monoteísmo, ¿sí? La esperanza mesiánica, o sea, la esperanza en el Mesías, ¿sí? En Jesús, y la doctrina moral y social. De esto se encargaron estos profetas. Entre los muchos profetas que hubo en Israel, algunos pusieron por escrito el mensaje divino. En ocasiones, Dios ordena al mismo profeta que lo haga. Otras veces serán sus discípulos o personas que ni siquiera conocieron directamente al profeta, quienes hacen esta recopilación de sus oráculos y de sus discursos y los van a poner ellos por escrito. Entonces, en este tema, como lo mencionábamos, estaremos estudiando los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Al estudiarlos, pues también vamos a considerar los libros de Baruch y Lamentaciones, ya que por su contenido se ha llegado a la conclusión de que precisamente el profeta Jeremías o uno de sus discípulos fue el autor de estos libros, ¿sí? Iniciamos entonces con el profeta Isaías. El libro de Isaías es el primero de los 4 mayores, no solo porque vivió antes que los otros 3, sino porque el contenido de su libro es el más largo y quizás el más importante de los escritos proféticos. Se sabe entonces que Isaías era un ciudadano de Jerusalén y que fue una reconocida autoridad de gran influencia en la corte real, porque se presentaba ante los reyes con facilidad. Esto donde nos lo dice precisamente en Isaías capítulo 7, versículo del 3 al 17. ¿Sí? Su libro de Isaías se divide fundamentalmente en 3 partes. La primera parte, del capítulo 1 al 39, que es el libro de los juicios, ¿sí?
los juicios de Dios, ¿verdad? La segunda parte, el capítulo 40 al 55, que es el libro de la consolación de Israel, y la tercera parte, que abarca el capítulo 56 al 66 y que contiene profecías dirigidas hacia el perdón y el arrepentimiento. Los temas más importantes del profeta Isaías son estas enseñanzas, ¿sí? De la santidad de Dios, de la conciencia de pecado como impureza y la profanación. También la inminencia de un castigo inevitable y la esperanza que trae consigo la salvación. Sus escritos de Isaías son los textos del Antiguo Testamento más citados en el Nuevo Testamento, después de los Salmos. Aunque no utiliza la palabra Mesías, es el que más lo describe a lo largo de sus escritos, ¿sí? Luego vamos a encontrar así al profeta Ezequiel, al profeta Daniel y al profeta Jeremías, del cual les hablaré en la segunda parte de este videíto. Cualquier duda, cualquier inquietud, recuerden que nos pueden plantear en los medios que tenemos para comunicarnos. Un fuerte abrazo y ahorita continuamos con los otros 3 profetas mayores.